que son muchos los recuerdos, ¿no es cierto? Y aparte de los que ya estuvimos comentando, ¿qué otros recuerdos tenés presentes de aquella época? Bueno, por ejemplo, yo había dicho la pasada que ahí se hacían bailes. Y justamente como la propaganda, por ejemplo, era los bailes eran los sábados a la noche. Entonces la propaganda era el sábado a las 6 de la mañana se tiraban tres bombas de estruendo. Eso era el medio de comunicación, digamos así. El marketing, Sí, tres bombas de estruendo. Y eso era con eso la gente se ya enteraba sabía. que había baile ahí. Así era el tema, ¿sí? Así era. A las 6 de la mañana tres bombas de estruendo. Para el baile era a la noche. Y bueno, y fue así, así hasta que... Después, bueno, ya Mocovilla no, porque ya nosotros ya no se organizaban bailes en esa época, pero ese fue el tema de los... Y después boletines de propaganda, los boletines. Ah, Claro, boletines, por ¿lo ejemplo. hacían imprimir Se eso? hacía imprimir acá en la imprenta de Ale. Ah, De Ale se hacía imprimir los boletines. Gran baile en pista Rancho Blanco, por ejemplo, la actuación de, tengo un boletín por ahí de Coco Marola, así todo. Y eso se repartía. Se repartía ah, más las bombas a las 6 de la mañana del sábado reforzaban digamos, la la invitación invitación. al baile, claro. Y después también ahí dejaban, por ejemplo, tiempo de elecciones, los políticos dejaban los padrones ahí, los padrones Ah, electorales. Los padrones electorales, por ejemplo, y sé que nosotros... tenés algunos de aquella Tengo época. algunos, sí, ¿De tengo qué de... años? Y bueno, estos padrones son de 1962, de las Ah, elecciones de 1962. Estaba el padrón femenino y el padrón masculino. Por por ejemplo, separado. por separado. En el padrón femenino venía obviamente el nombre de la persona y el documento nomás, de la mujer, digamos, y el Claro. número de documento. En cambio, el masculino venía el nombre, apellido, DNI y fecha de nacimiento. Ah, Ajá. No sé por qué habrá sido así. Por ejemplo, acá en estos padrones hay gente de 1890 y pico figuraba en el padrón. Después de 1900, 1910, hasta más o menos hasta el 40, hasta 1940 o menos que había nacido esa gente. ajá. Esa es la franja, digamos, de, de año de nacimiento de la gente, porque fue en Algu- 1962. algunos apellidos, Perdón. algunos apellidos que puedas Apellidos mencionar. sí, hay, Tomás. por ejemplo, Lemaire, por ejemplo, hay apellido. ¿Es el de varones? Sí, Julio Luna, por decir, Maldonado, Cipriano Martínez, Diego Martínez, por ejemplo, Eulogio Molina, por decir, Pallero, por ejemplo, París Carlos, bueno, no sé, otro apellido, Rivero, acá hay Rojas, Turfi Olín, por ejemplo, está el año que nació y el número de documento, del masculino estamos hablando. Sartre, por ejemplo, eh, Vargas Juan, Vargas Antonio, acá hay otro apellido Villalba, Ángel Ubaldo, Don Cleofé, Villalba Don Nicolás, por ejemplo, todos esos apellidos. Villalobos, Ramón Tomás, Sauré, Martín y Sauré José, por ejemplo, y Miguel Sauré. Todo eso Claro, también todo apellido integrado conocido en de este la, de por la todo, zona. que hasta ahora Sí, sí. hay muchos apellidos. ¿Y el de Después, las mujeres, de las damas? de las damas, ¿Y a en ver, cantidades más o menos parecidas eran? sí, más o menos parecidas. Bueno, acá en los varones están acá los Ali, la llamo Mohamed Ali, cerca de Mesón de Fierro, don, Agapito, don Agapito Álvarez, Barro Ramón, Bella Jorge, bueno, toda mi familia, digamos, por ahí, Nachín, Brahim Mohamed, Abdala, Breistet, Jorge, Bukovic, por ejemplo, Burguet y Burgués, Tomás y Antonio, por ejemplo. Después hay que haber apellido Casas, que son de por allá Ah, sí, de también. Mesón de Fierro. Sí, bueno, Chachit Juan, José, Esquivel Francisco, Girón Jaime, Girón Mario, otro apellido, Itz, Esteban, Milán, Pablo, toda esa gente, ¿no es cierto? Esos son todos masculinos. Y femenino, o sea, no está como te dije, no está la fecha de nacimiento, pero bueno,
Acá veo a mi tía Fátima, Burguet Francisca, Burguet Ramona Nieves, por ejemplo, Chachit Ana, Marta, y así varios apellidos, Killer creo que era la mamá de don Fedorín Rustur, Mateo María, una señora creo que vive Sí, en el el Mesón de Mesón de Fierro Fierro, vive que tiene, todavía. sí, bueno, Meyer, Henry, Montejo, Lucila, a ver otro apellido por acá, Pallero, Berta, Josefina, bueno y así, Santillán Juana, Hortensia, esa era mi abuela, Santillán María, Sattler, Florencia, Vallejos, Vargas Amelia, Villalobos Agustina, bueno, todos esos apellidos que seguramente esta persona lamentablemente no están más, pero Claro. puede haber una excepción, pero la mayoría... Claro. No había adaptación, era lo que había. Una vida diferente a la actual, pero que es... Pero llegaba la información, como yo te dije. Había servicio de correo ahí. Venían las cartas a casa de Almacén Ramos General Raúl Digman. La carta venía, por ejemplo, de Buenos Aires. Decía, Almacén Digman para, decía. Mohamed Brahim, que era mi papá, el dueño del boliche, para, por ejemplo, Juan Pérez. O sea, el último era el destinatario. Hacían toda la logística. Todo eso, y el último era, Claro. pero era entendible, y las cartas llegaban perfectamente. ¿Cómo era el tema? ¿Me entendés? O sea, hasta que al fin el último era realmente el destinatario de la carta. Era así el tema. Veo que tenés otras cosas para mostrar. Sí. Unos libros, no sé. Estos libros son los libros de cuenta, por ejemplo, de entrada y salida a la mercadería. Había que anotar todo lo que como se de vendía. contabilidad ahora. Claro, exactamente. Y uno de ingreso y el otro de... El asalto ese fue así. Velotti, que era el dueño de la estancia Caures, digamos, él salía a recorrer, tenía un auto y salía a recorrer. Y de Rancho Blanco más adelante tenían la entrada, portones que entraban al campo, justamente a la estancia. Y él fue en el auto con su chofer, que era de apellido Báez, y una sobrina que vivía con ellos. Él no tenía hijos, que vivía con ellos, con él y con la señora de él. Y a la salida de un portón lo interceptó una banda de delincuentes, digamos. Bueno, entonces lo tenían ahí y le pidieron plata. Y en esa época la gente tenía la plata en la casa, esa gente tenía la plata en la casa. Y como él no volvía a la casa, entonces la señora, doña Manuela Espinosa se llamaba, lo manda a un sobrino de él en un camioncito que tenía, a ver, porque supuso que le había pasado algo. Se fue y lo tenían ahí, había sido. Entonces, bueno, él agarró, lo primero que hizo, los mandó, en el auto que él había ido, lo mandó al sobrino con la nena, con la sobrina, a la casa. Y ahí le hicieron hacer un papel que le junte a doña Manuela Espinosa, que le junte una determinada cantidad de plata. Y subieron al camión, y esos camioncitos antes tenían media puerta, ¿no? Claro, y estribo. Estamos hablando de un camioncito capaz modelo 30 y pico. Claro. Tenía media puertita y bueno, y uno era Pascual Miño, era alias Tata Miño, que le decían uno, posiblemente era de la banda de Mate Cocido también. Y 4 o 5 más se subieron al camioncito atrás. Y les pidieron ellos a Velotti que pase rápido por el aserradero, porque antes había un aserradero ahí cerca del Rancho Blanco. Y por el boliche Rancho Blanco, porque lo podían ver y se iban a dar cuenta que eran gente de acá, que no eran gente de ahí de la zona. Entonces, venía manejando el camión el chofer, el señor Báez,
manejaba el camioncito. Y Velotti avisó que tenía un revólver en el camión. Y entonces cuando Tata Minio iba parado en el estribo del camión, puso el revólver en la cintura y se agarró de las manos de la cabina, así iba parado. Y ahí Velotti sacó el revólver y le dio un tiro. Entonces cae y los otros saltaron y dispararon hasta hoy. Después, posiblemente, o según los periódicos, se hizo cargo la gendarmería de ese hecho, digamos, o de esa muerte, para no, posiblemente que tenga problemas, no sé qué. Pero esta bandita era ya una banda, fíjate, una banda que en el año 39 ya habían asaltado acá entre Urien y Samú a los pagadores de la Samú y Sociedad Anónima, la fábrica de Tanino que está en Samú, y a otros estancieros entre Samú y Villaverté. Bueno, ahí, o sea, aparte de la venta de mercadería, obviamente, todo se dice, la gente concurría el fin de semana a jugar a los naipes. Jugaban al truco, jugaban al 9 y al bofo. Lo que más se juega era al truco, al truco. Mi papá primero había comprado 100 sillas, tenía ahí mesas, todo. Bueno, y después como la usaba para el baile y el boliche, se fueron rompiendo las plegadizas de madera. Claro. Así que después puse un rollizo ahí en el patio, un rollizo, y tenía tacos eso tacos de rollizo justamente así cortado, uno más grande era una mesa y el otro para que se siente ahí la gente. Entonces eso no se rompía. Y jugaban ahí al truco, ahí. Yo me acuerdo de los jugadores de truco que iban ahí. Era Don Bullón, Don Nicolás Villalba, Tachi Villalba, Pedro Villalba, bueno, no me había con Miguel Correa, Juan Varga, muchas, iban ahí, se divertían, había 2 o 3 mesas, jugaban por lo que consumían. Pero había uno puntual, había un puntual, que él me decía, porque es mi amigo, me decía que por ejemplo, estaba en la casa, vivía ahí a 2 kilómetros de Rancho Blanco. Él estaba en la casa de época, había temporada, todo. Por ejemplo, decía, cuando estaba ahí el tiempo medio feo, todo, en vez de irse a la casa, se iba al boliche para jugar al truco. Y a ese lo voy a nombrar porque es mi amigo, ese es Ramón Iguich. Ramón Iguich, él cuando el tiempo estaba feo o lo que sea, lo primero que hacía, al boliche para jugar al truco. Y ahí... Más adelante, cuando aparecieron las ligas agrarias chaqueñas, también tenían un diario que se llamaba El Campesino. ¿Sí? Y bueno, y dejaban ahí los diarios, así la gente iba y buscaba, se informaba, leía, todo. Toda información del agro, digamos. Del agro, exactamente, en toda la zona. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Acá tenemos, por ejemplo, en un diario del año 72, creo que es, por ejemplo, está el desalojo de un señor Vladimir Iguich, que lo fueron a desalojar el campo, que vivía ahí de Girón hacia el norte, creo que estaba 4 o 5 kilómetros, por ejemplo. Y otro caso en este diario es el asesinato de una maestra de acá de Villanca, Ana María Carauni, del año 71, del 23 de septiembre de 1971, que creo que hasta ahora esto está impune. Hace casi 60 años, y bueno, y después de todas noticias, así que salía, creo que era mensual este diario. Y bueno, la gente iba y lo tiraba y se informaba. ¿De difusión gratuita era? Sí, dejaban ahí las pilas de diario y la gente se le daba, iba y buscaba y se le daba los diarios, así era el tema. Ahí en Rancho Blanco. Sí, ahí, como te digo, los padrones, también el diario que lo tiraban de ahí, bueno, y se informaban la gente ahí, ¿qué le va a hacer? Bueno, toda esta historia del boliche Rancho Blanco que comenzó en 1935 con los señores Meyer, esto que te digo, después del año 50 con mi papá y mi mamá, terminó el 24 de enero de 1976. Fue un día lunes, ese día nos vinimos de todo a Villa Ángel. Así que ahí se cerró la puerta del boliche Rancho Blanco. Terminó la historia. Sí, y se apagaron las Petromá y las Radiosol para siempre, que nombraron 26 años ahí del boliche Rancho Blanco. Y ahí terminó.
Mucha historia, mucha nostalgia. Sí, obviamente, claro, porque yo en mi caso me crié ahí, o sea, sabía todo, uno ve, aprende, qué sé yo, y después uno viene a la ciudad o al pueblo y cambia, cambia toda la vida de uno, porque es así, no. Además de esa época no vuelve nunca más, esa época no vuelve más. No. Para todo estos dos videos que hicimos, ¿no es cierto?, el anterior y este, yo hice consulta, me facilitaron algunas cosas, entonces, por ejemplo, quiero agradecerle a Fernando y a Malena Sangier de la empresa El Chaqueño, que manejaba el papá de ellos, que era Jaime Sangier, a Nilda Ivin también, a Perico Chachis, que también me dio una información, y a Rosita Chachis también, más o menos. Y mi hermana, por supuesto, mi hermana como es mayor que yo, en la década, digamos, del 50, ella me dio, digamos, la información porque ella se acuerda perfectamente de eso. Bueno, a esa gente quería agradecerle yo porque fue hicieron un aporte sobre toda esta historia, digamos, del boliche Rancho Blanco.